presentación del día con un tema que en general es bastante ignorado en España, a pesar de que se nos tilda de estar cercano a los países árabes y cuestiones similares, haber tenido 800 años de cultura árabe, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayor parte somos gente que desconoce los problemas bueno, simplemente somos incapaces de interpretar lo que está pasando en el mundo árabe al margen de extrapolaciones a las situaciones actuales, ¿no? A que revueltas, a que revoluciones, pero no entendemos las mecánicas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay muy poca gente que se dedica a estudiar este tema y contamos hoy con Antonio Alcolea Aullón, que bueno, pues también es del gremio de la filosofía, pero que ha reorientado desde hace tiempo al tema de lo que podemos denominar la geopolítica y especialmente pues, está preocupado de la geopolítica en el Mediterráneo. Entonces nos va a hablar sobre las revueltas árabes en los creadores de opinión, porque los think tank, a mí nunca me sale la pronunciación, entre los creadores de opinión españoles, ¿no? Que ya lo veíamos ayer, pues, a los pocos elementos que hay de este tipo que se dedican a estos estudios. Pues, sin más, Antonio, cuando quieras. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Bueno, lo primero, agradecer al instituto que me pidiera la colaboración, además reconocer que además de honrado me siento abrumado en comparación con los acompañantes de las mesas de estos días, que por supuesto están muy lejos del nivel que yo puedo presentar, que hace casi nada que he dejado de ser estudiante, bueno, sigo siendo estudiante, pero ya en otros temas. Pues tengo una pequeña presentación que iré pasando e intentaré que sea lo más amena posible. Es la primera vez que uso este formato, así que perdonadme los fallos que pueda haber si lo hubiere. Además he repartido una hojita donde viene pues el tema y los bloques más o menos que corresponden con la diapositiva y una serie de... No es una bibliografía, porque el tema concreto de comunicación que se presentará pues será que en su momento entiendo que ya en las actas y demás. No es una bibliografía exactamente, sino para quien quiera acercarse un poco. Lleva un poco de todo, lleva algunos periódicos árabes en inglés y las direcciones de los think tanks en particular que vamos a sobre lo que he estudiado concretamente, pues eso, cómo se han relacionado con el fenómeno que se vino a llamar y que dentro de otras consideraciones a mí me parece un término relativamente válido, porque el fenómeno, independientemente de matices que ahora iremos viendo, tiene cierta coherencia y tiene cierto cuerpo suficiente para poder darle un nombre. Pues eso, como los think tanks españoles, que ahora también entraremos a ver exactamente lo que es eso, han reflejado esa realidad, dado la aspiración, en principio, que tienen estas instituciones, que es la de crear un cuerpo teórico sobre una realidad, en este caso la geoestrategia de los intereses españoles, que no está muy bien definido. Esto que tenemos aquí, ya que estamos hablando de imagen, pasaremos de todas formas por varios lugares comunes a las intervenciones que ha habido esta tarde, por ejemplo, sobre lo que es la función de la imagen en la construcción de la realidad y luego en la forma en que se actúa sobre ella, por ejemplo, con el tema de la creación. Eso que vemos ahí es el centro del mundo.
Al menos es un centro del mundo. Y además un centro del mundo bastante particular, porque es el que vivimos nosotros. Hay otros centros del mundo, de importancia económica y política y demás. Esto es de elaboración propia, por lo tanto también os pido disculpas porque no tenga la calidad que a lo mejor mereciera. Bueno, la vivienda, como he venido a explicarla, pues no he puesto los significados. Lo que he hecho ahí es una división, una pequeña división de esta zona, que imagino que no hace falta que diga que es el mar Mediterráneo con los continentes que lo rodean. Una división muy arbitraria, mía, de conceptos sobre el par de desarrollo político y desarrollo económico-social. ¿De acuerdo? En grandes bloques. Además están esas flechitas rojas, que aunque no están a escala científica, pero son proporcionadas a la importancia que tienen, son los flujos más importantes migratorios en esta zona, en el área mediterránea expandida, digamos, ¿no? No es fácil encontrar, por cierto, este mapa. Si no dibujamos otras cosas es porque no es fácil encontrar. Hay mapas donde solo viene la Europa mediterránea, bastante de lo que viene la Europa mediterránea y lo que venimos a llamar el Magreb, o sea, el occidental norte africano, pero no suele haber mapas en los que se vea pues, la península arábica completa y demás, cuando es el principal, por aquí, el principal paso, por ejemplo, de mercancías, de ejércitos y de combustible, por ejemplo, para Europa, para el Mediterráneo y para esta zona. En azul tendríamos países muy desarrollados económicamente y bastante desarrollados políticamente, de matices, en lo que se llamaría democracias liberales. Tenemos estos países que están en colorado, que son lo que podemos llamar los antiguos países socialistas, que es exactamente así, pero bueno. Donde hay países políticamente relativamente estables, con sistemas parlamentarios en principio relativamente estables a pesar de defectos, con una cultura en general con muchos puntos en común con la raza occidental, pero bastante más inestables económicamente y bastante menos desarrollados. Lo que hay en naranja, que son dos partes diferentes, vendría a ser todo lo que llamamos el mundo árabe, más la parte verde, aunque no solo hay árabes aquí, es lo que se llaman ahora países MENA, que es la abreviatura en inglés de Oriente Medio y Norte de África, algo que tampoco está muy bien definido, unas veces entran unos países, otras veces entran otras. Hay dos diferencias aquí. Estos países que están en verde, que son básicamente Irán y las monarquías del Golfo, que son terriblemente ricos en recursos naturales, y a pesar de la falta de desarrollo democrático de esta zona naranja, son considerablemente menos democráticos, más autoritarios y más tiránicos en el sentido más peyorativo de la palabra que sus vecinos. A pesar de todo, aquí probablemente el país más avanzado en derechos y en libertades es Irán, en esta zona. El resto pues son países donde hay penas físicas pues, por todo tipo de cosas, sindicalización, homosexualidad, conducir mujeres, etcétera. De la parte naranja, bueno, aquí viene esta parte naranja también, es Omán y Yemen, que son dos países que a pesar de compartir estratégicamente esta zona, no tienen riquezas. Bueno, no hablaremos de la imagen, en particular Yemen es un país que está en guerra civil, bombardeos diarios y demás, pero no ha desaparecido de la primavera. Todos estos países son, esta parte de aquí, tienen un régimen parecido, algo más asentados, en parlamentarios y demás, mayoritariamente repúblicas, extrañas, pero repúblicas, menos Marruecos. Pero en principio han sido más estables. Esto es muy entrecomillado, pero bueno, no es el caso de estos países de aquí, donde pues tenemos
una zona de conflicto, algunos abiertos, otros probablemente los primeros estados fallidos como tal, con todas las letras desde la Segunda Guerra Mundial, como puede ser Irán ahora mismo y demás. Bueno, esta zona del mundo, aparte, no hay que olvidar, porque tampoco hace tanto tiempo, que es la frontera entre los bloques de la antigua Guerra Fría. La frontera el bloque Pacto de Varsovia, el bloque OTAN, no solo la frontera, sino son su colchón de seguridad. Europa es el colchón de seguridad y los países de esta zona eran el colchón de seguridad de la parte OTAN y nosotros colchón de seguridad de una defensa avanzada. Aquí es donde hubiera habido una guerra nuclear o un desastre médico en caso de que en esa época no hubiera sido Moscú y hubiera sido en Washington. Voy a intentar ir un poco más rápido, si no, vamos a ver. Vale. Los institutos en los que me he basado para hacer mi profesión de cómo se ha ido tratando son el Real Instituto Elcano, el CIDO, que se suele llamar así, y el Instituto Europeo del Mediterráneo. Los tres son muy conocidos, son los tres se dedican específicamente, eso lo veremos, a la geopolítica de los intereses españoles. No queda muy marcado en ningún, todos tienen material totalmente abierto, accesible y demás. Todos tienen un formato tipo fundación, donde están grandes transnacionales, Banco Santander, Abierta, Telefónica y demás, y los gobiernos. El Instituto Elcano es central, sería el gobierno central el principal elemento gubernamental. El Instituto del Mediterráneo tiene otro tipo de instituciones y además tiene organizaciones locales, en este caso de Barcelona, que es el sitio donde está ubicado, pero más o menos es un poco, ese es un poco el patronato que tienen estas instituciones. Esto es lo que más se acerca, porque claro, podríamos, igual que antes se hablaba, de lo que es una ONG, o de lo que es un lobby, o de qué es, pues se puede entrar en que es un think tank, institutos de opinión, institutos académicos, pero estos entran propiamente, se definen como tales y además tienen grandes profesionales, independientemente de lo que uno pueda aplicar de su desarrollo, pues de su postura, gente con bastante currículum y bastante avales. Las diferencias generales, bueno, las publicaciones, el Instituto Mediterráneo es el único que tiene una zona concreta de estudio, que son los intereses de España y la política de la Unión Europea en el Mediterráneo y en su entorno. Los demás son de vinculación internacional, allá donde haya intereses de España. Eso es una cosa, hoy en día ya no se habla de defensa, la ley 5/2005, española, la ley de defensa nacional, explica en el preámbulo que esto no es una ley de defensa, sino una ley de seguridad. Es un término más amplio y a la vez más abstracto, que hace a veces que se pueda utilizar para muchas cosas, como también se ha comentado esta tarde, de cómo se fabrican, sensaciones de miedo, de inseguridad y demás. En principio la seguridad es la defensa exterior de aquellos, allí donde haya o pueda haber problemas para los intereses españoles. ¿Cuáles son los intereses españoles? Normalmente cuando se habla de intereses españoles en plan geopolítico no se suele hablar ni de la seguridad social ninguna de los españoles ni cosas de ese tipo, pero no queda muy bien definido en ninguno de estos institutos. Por pasar por encima más rápido, todos conocéis el fenómeno. Entre otoño e invierno de 2010 y verano del 2011 aproximadamente se producen una serie de levantamientos sociales
muy sorpresivo desde el principio, con una gran transmisión, evidentemente, tal como se transmiten las cosas ahora, y que no existían en otros levantamientos sociales que ha habido en estas zonas, que incumben en particular a todos los países que llamamos MENA y algunos incluso de alrededor, y que no están protagonizados, es decir, no son levantamientos, no son golpes de Estado, no son levantamientos de un partido o de un movimiento, no hay detrás, en principio, luego esto va cambiando y demás, pero en principio no hay detrás ninguna organización con su bandera y demás. Ahí tenéis una lista de países donde en algún momento se utiliza por parte de estos institutos y por parte de los medios de comunicación en general, españoles, el término de primavera árabe. ¿De acuerdo? Tenéis un asterisco en Irán en particular, donde hay una serie de revueltas anteriores al término de primavera árabe y donde además la transmisión de información es complicada, tanto para nosotros como observadores como para salir información. Es un sitio un poco más particular. Israel, porque no es un país, en sí mismo no es un país árabe, pero hay un momento en el que se llega a hablar en prensa y en tal de una primavera, y el Sáhara Occidental, la República Árabe Saharaui Democrática, que, no en mi opinión, pero hay autores, también aparece en artículos en estos tres centros, que consideran los levantamientos que tenían un carácter social, pero evidentemente pivotaban sobre el problema de ocupación del territorio del Sáhara por parte de Marruecos, y que son en octubre-noviembre de 2010, lo consideran un principio de lo que luego fue extendiéndose y demás. Yo no lo considero así, pero aparece, y como estamos hablando de la imagen que crean, más que lo que realmente es mi propio análisis. Vale. Las características del tratamiento en los cines españoles tienen varias cuestiones que no se dan en otros, no se dan en cintas anglosajones o los de la Unión Europea o incluso árabes. La mayoría de cintas árabes a los que se tiene acceso por internet fluido y que están en inglés, porque todavía no veo árabe, están vinculados a países, a universidades europeas y demás, por lo tanto también tienen un corte sesgado, pero están ahí y hay muchos además, porque de acuerdo estamos hablando de una parte sobre un año en España deja de utilizarse en estos centros de estudios, deja de utilizarse el término de primavera árabe. Y ya mucho antes deja de ser estudiado como un fenómeno en sí. Se estudian las situaciones, hay artículos, hay muchos estudios sobre la reforma constitucional de Marruecos, la reforma, el afer entre el ejército y los hermanos musulmanes y los otros partidos y las potencias extranjeras de Egipto y alguna otra cosa, pero ya no es un global, no se estudia como un fenómeno sociológico. Y de hecho, los científicos españoles, y esto es algo que reconocen ellos, incluso en unas jornadas en las que participan dos de los tres que estamos, a finales de 2012, ellos reconocen que han ido a rebufo de los medios de masa de un término que se adopta como un titular periodístico, la primavera, pues la primavera, y que no han hecho especial hincapié en estudios de propuestas políticas, de propuestas de reforma, de propuestas legislativas, que es un papel que estos organismos tienen entre sus atribuciones y que además sí cumplen, el caso de estos, en otros casos, en casos del propio país nuestro cuando se refiere a políticas exteriores, de seguridad, o lo que sea, y especialmente en el caso de Sudamérica, al que dedican mucho más
profusamente y mucha más cantidad de trabajo en general, no en el Mediterráneo evidentemente, pero los otros dos y otros organismos parecidos españoles dedican bastante más. Bueno, si uno piensa también algunas de las empresas que he nombrado, que forman parte de estos patronatos y tal, el volumen de negocio evidentemente no es comparable entre un sitio y otro, pero claro, recordemos el mapa, que nosotros vivimos aquí, no vivimos en Brasil, y hombre, un conflicto de tipo como el que está habiendo en el Levante, en lo que era Siria e Irak, aquí. Es decir, que pase en Argentina, pues dentro de lo que cabe no nos influye de la misma manera. A ver, yo tenía por aquí. Exacto. Es importante porque es curioso también esta parte de falta de desarrollo, porque aunque no está en empresa, sí tenemos dedicación, intereses de seguridad. Nosotros tenemos guardias civiles en Mali, ejército en los Altos del Golán, en Líbano, Israel y Siria, soldados acompañando a las tropas francesas, que son, con diferencia, las grandes dominadoras de toda esta parte occidental de ese territorio que os he comentado, 10.000 soldados fijos en África permanentemente, en 6 bases militares, acompañando a los franceses en Mali, Chad y en otros sitios. Es decir, sí tenemos una implicación, sobre todo de lo público, de la seguridad, de la estrategia, de la diplomacia, si ampliamos un poco más el tema, porque el ámbito, pues, formadores policiales en Senegal, que se origina en su momento el tema de las fronteras y demás. Vale, esto, entrando un poco más ya en materia, otra de las características que tienen los... Es verdad que el fenómeno es sorpresivo, el fenómeno en el sentido de ha salido un montón de gente a la calle en túnel a tal nivel que ven ahí, ha cogido un avión y se iba para Francia, y a tal nivel ha sido la presión que en Francia le han dicho que no aterrizara. Hacía 40 años que el señor tenía detectado que su asilo político podía ser allí si él quería, ¿no? Ese fenómeno sí es sorpresivo, pero no es sorpresivo que hubiera hambre y falta de democracia, falta de libertades sociales en Túnez. Eso no era sorpresivo, sin embargo no aparece. Es decir, en la mayoría sí aparece algo más, porque dedica además o durante un tiempo dedicó cierta observación a temas laborales, temas sindicales, el Instituto del Mediterráneo, pero en general no aparece mucho la situación de la población, de derechos civiles, de derechos. A veces da la impresión, ciertos académicos, de gente respetable académicamente, da la impresión que uno está leyendo un informe de Egipto como que un informe de Francia. Oiga, en Egipto hay sanción previa para el asociacionismo de ONG. Por ejemplo, usted tiene que pasar por un burócrata que dirá si el fin que quiere la ONG realmente está demandado socialmente o no. No hay, y luego ya, pues si ir a los tribunales. Bueno, esto, les explico rápidamente, todos son países de la Liga Árabe, y estos cuadraditos que suben en columnas rojos son en las explosiones sociales que ha habido en las últimas 3 décadas, más o menos, en la zona. Entonces podéis ver perfectamente que es un cúmulo. Lo que pasa es que no han estado sincronizadas. Esa es probablemente la mayor característica que hace de la primavera la revuelta 2011, la sincronización es muy poco espacio de tiempo, porque por otro lado de sistemas de comunicaciones y demás que hay ahora, y de la migración. No olvidemos que, salvo la península arábiga, todos los demás países son países que tienen una grandísima cantidad de población viviendo en la Unión Europea. Algunos países también tienen mucha gente viviendo en Estados Unidos, pero sobre todo en la Unión Europea.
Entonces, y luego los que están en rojo en particular son países que bien a raíz de eso o bien antes, hay diferentes cuestiones, han entrado directamente en guerra. Este mapa, voy a verse, si bueno, este es el mío, este es el Mont Diplomatique, donde la página web, y no sé si es por cuestión de fecha, pues no sé muy bien, pero Libia no aparece como un país en guerra. Realmente Libia no está en guerra con nadie, porque claro, tampoco es un país. Claro, se puede poner así. Vamos a ver, como de tiempo, vamos así. La evolución, la primera reacción es de relativa indiferencia, muy a rebufo de los medios. Las cosas concretas, cuando estos centros sí que se han fijado, sí tienen algunos estudios locales, particulares, concretos, es decir, el tema del transporte energético, el tema de gas, electricidad, tal, con Argelia, con Marruecos, con algunos temas, con el petróleo, aunque nosotros tenemos diversificado un poco, no dependemos tanto como otros del Oriente Medio y tal, pero bueno, sí se han estudiado más concretamente, pero ya digo, no como fenómeno, no como el fenómeno social y demás, como sí se hace con mucha profusión, yo qué sé, en Venezuela, es un target típico de los think tanks españoles, porque se dedica a una gran profusión, además de todo, es decir, de cómo viste la gente, de cómo habla tal, y otros, ¿no? De otros países cualquiera, sí, últimamente también. No se da en el caso de países a los que podemos llegar nadando. Y luego sí, en ese giro que va haciendo todo más local y que hace que prácticamente ninguno de estos tres think tanks tenga ya a partir de verano, otoño de 2012, ya no tiene, es decir, un año apenas después ya no tiene apartado específico de primavera. Tú entrabas en Sentido y tú tenías dossier primavera, igual que tienes dossier Brasil, dossier Venezuela, siempre, ¿no? Dossier primavera, ese dossier, la última entrada es de primavera-verano de 2012, tal. Luego ya van apareciendo, pero ya es Siria, una guerra. Ya no vuelve a haber, si ya se ha convertido en otra cosa, pero hay un origen, hay una cosa y hay una revuelta armada. Y hay unos países alrededor que dicen, queremos o no queremos que pase lo que ha pasado, puede pasar lo mismo que en Egipto, puede pasar de otra manera, si pasa lo tenemos controlado, no nos gusta y tal. ¿No? Quien hace esos cálculos, evidentemente, pues son las grandes potencias de la zona, directamente a la hora de actuar, porque bueno, las grandes potencias de más alejados, Estados Unidos, la Unión Europea, su política la tienen más estable, al menos, no les va a afectar directamente mañana la guerra en el sitio. Y en ese flujo van desapareciendo países de la primavera. En Bahrein no hay primavera. Bahrein lleva desde esta fecha, desde 2011, un reguero continuo de movilizaciones, sobre todo articuladas por movimientos sindicales, movimientos sociales y muy articuladas por gente de la enseñanza, por ejemplo, que están llevando a detenciones masivas y legalizaciones masivas de organizaciones sobre todo de corte laboral, ya digo, y pues, al envío, por ejemplo, de asesores, es decir, Bahrein tiene asesores de saudíes y asesores estadounidenses que están enseñando a los policías de Bahrein a torturar. Así de sencillo. Bahrein desaparece. Es verdad que los intereses con Bahrein son muy relativos, en los medios británicos, en la antigua colonia y tal, pues aparecen más, se ven más, hay más noticias, pero ya es una cosa que ha desaparecido. Marruecos, al principio se habla de primavera, se habla tal, pero luego también desaparece. Aquí ya se habla solo de reforma constitucional. La reforma constitucional básicamente se ha quedado en que han reconocido la existencia de los bereberes, y parece ser que no se han dado cuenta que entre el 45 y el 55
de la población es de una etnia que habla lenguas diferentes y tiene origen, no se habían dado cuenta, los amasís, concretamente, es un nombre. Eso, y que el presidente del gobierno tiene que ser el del partido más votado. Eso es, al final, lo que se ha quedado el cambio de Marruecos. Marruecos es un país muy interesante porque es junto con Israel, el aliado del más privilegio dentro de la Unión Europea. Es decir, es el país, junto con Israel, es el país no miembro de la Unión que más se parece a un país de la Unión. Libertad arancelal, quitando la divisa, es decir, el euro, y el movimiento de trabajadores. Pero en el resto de cosas, libertad arancelarias, portuarias, de avión, de aeropuerto, todo este tipo de cosas está prácticamente igualado. Todos los acuerdos de la Unión Europea ponen el número 2 del articulado que tiene que respetarse los derechos humanos. Ahora es un sitio curioso porque además gobierna la Corte, hay un gobierno de Corte, el Marcel, es gobierno paralelo, que tiene ministros de todo, como el gobierno real, no se extraña. Bueno, al final comentaré un poco los procesos, entonces, qué tipo de... Y bueno, esto se va diluyendo, y es que nadie ha decretado la primavera, o sea, el fin de la primavera, el fin de la revuelta, o el fin de los cambios, porque claro, hay países, ahora mismo, en los cintas españoles, que se les nombre primavera árabe o que se utiliza el nombre para referirse a algo que se estudia ahora de lo que está pasando, básicamente se utiliza para Túnez y Egipto, como una referencia. Y no parece que ya no hay un proceso abierto, no hay otro, porque Egipto ya es un país, otra vez, un país, decía Israel, el ejemplo del país más democrático de la zona, ¿no? Que según Israel todo debería de ser acercarse al modelo de Egipto, como digo, un país donde, por ejemplo, para fundar un partido político tienes que pasar primero para una asociación o cosas de ese estilo. Entonces, pues bueno, algunas de las conclusiones que estáis viendo ya he ido comentando. Creo que es poco ambicioso. Ellos mismos, en algunos encuentros, ellos mismos, me refiero a los think reconocen que no han desarrollado un trabajo de propuestas políticas posibles para esta situación. En países que son, la mayoría, socios, inversores, receptores de inversión y demás. No vamos a hablar, no voy a entrar, pues bueno, quiero decir, es más que conocido el exquisito trato que se da en los medios de comunicación españoles y los think tanks, incluso más todavía a las monarquías islámicas del Golfo Pérsico, del Golfo Árabe, como llaman ellos, de la península arábica, ¿no? Una pulcritud y tal, ya digo, no hay revueltas en Yemen está en guerra civil directamente, también con muchas tropas saudíes y asesores, bueno, los bombardeos los hacen directamente Estados Unidos. Yemen es un país que estuvo partido en dos, uno de ellos era un país socialista, la República Democrática Popular de Yemen del Sur, y es un país muy observado porque, claro, es decir, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar. La monarquía saudí, evidentemente, es una monarquía, como todas las de la zona, que tiene unos 70 años quitando Marruecos todos los demás regímenes. Es una casa, tampoco me refiero que es una casa real que ha gobernado más o menos durante 3 siglos y demás. Todos los demás son al que puso la metrópoli cuando se iba después de la Primera Guerra Mundial. Son monarquías nuevas, hechas o regímenes nuevos o familias gobernantes de república, en el caso que era de Túnez o de Siria, nuevas, que tienen 60, 50, 70 años, la mayoría después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, a pesar de que intentan darlo, bueno, tienen mucho miedo a que de pronto el país de al lado se vuelva demócrata. Entonces, claro, puede ser. Bueno, eso, que tenéis ahí, poca ambición, para no entender, poca influencia real en los medios y en la capacidad de aparecer en los medios, los puntos de vista de think tanks de otros países, sobre todo anglosajones, es infinitamente mayor.
y en principio el fin de ellos dicen ser infinitamente mayor, pero es curioso que con algo tan cercano no se empeña suficiente o no han dado con la persona. Y luego, por supuesto, pero esto sí es general de todos los occidentales, digamos, de países occidentales, de países de nuestro entorno, la centralidad de los étnicos religiosos, ¿no? La centralidad de... No hay una guerra, hay una lucha entre suníes y chiíes. Hombre, podría ser un partido de fútbol, una lucha entre suníes y chiíes, la guerra es una guerra. No suelen ganar ninguna fuerza religiosa, suelen ganar los vendedores de armas y los bancos. Entonces, pues, poca... Yo había puesto aquí, ya lo he comentado, cómo si tratan otro tipo de áreas, cómo si han tratado una proyección temporal y tal. Y en todo caso, sí, hablo de la elaboración justificada su argumento tiende más a explicar por qué se ha hecho lo que se ha hecho o por qué ha pasado lo que ha pasado, que a dar una proyección que en principio es más la labor de una institución teórica, académica, y no un medio de comunicación que sí te cuenta lo que pasa, aunque también a veces hace convenciones. Os decía que si a alguien le interesa especialmente, pues en la lista que os he puesto, aparte de propiamente los tres institutos de los que he hablado, hay un par de periódicos a la vez en inglés, hay un muy interesante artículo, a mi parecer, que a mí me desveló muchísimo, sobre la política en Marruecos, que a mí me resultó especialmente interesante en este tema porque Marruecos está más cerca de mi casa que esto. O sea que yo vengo de Murcia y tardo menos que ir a Marruecos, y algunos libros sobre historia del Oriente Medio o historia concreta que yo creo que os puede interesar. El libro de Olga Rodríguez, la periodista española, especialista en Oriente Medio, Yo muero hoy, es especialmente recomendable porque además hace una narrativa de las personas que han vivido esta revuelta, en particular habla de Túnez, Libia, Siria y Egipto, de dónde vienen, cómo están, por qué son gente que ha protestado y por qué habían protestado antes, porque casi toda la gente que ha salido a la calle mayores de 30 años ya había salido antes alguna vez. Y lo especial ha sido, como decía, la sincronía y la velocidad, no el que hubiera protestas en estos sitios. Muchas gracias y espero no haberlo olvidado.